Bueno, pues buenos días a todos los que están y se hayan conectado a esta sesión en donde el título está un poco interesante, ¿no? Escalofriantes cifras de pobreza en Latinoamérica y en particular en este análisis México-Colombia. Les agradecemos mucho la participación por acá. Hicimos un panel, hemos venido platicando, bueno, ahorita presentamos Edna, yo soy Gerardo Serrano, Edna, Verónica Moreno, Edna Triman y Juan Alonso Neira Simillaca. Si quieren, hacemos unos minutitos de presentación. Empezamos, Edna, si gustas presentándote y hacemos unos minutitos de presentación y le damos con todo, si te parece. Muchas gracias, Gerardo. Pues muchas gracias a todos por conectarse. A mí me gustaría empezar presentando, primero que nada, Altruist Now. Y pues Altruist Now realmente es un grupo de empresarios que pues está conformado desde Colombia, México, y básicamente lo que buscamos es generar un impacto en las comunidades y ese impacto queremos generarlo a través de proyectos de educación y generación de empleo. Entonces, creo que es la parte más valiosa que tenemos en Altruist Now y luego vamos a ahondar un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Vero. Hola, buenos días. Yo les hablo desde Guadalajara. Bueno, yo soy, soy empresaria desde hace 20 años y bueno, y he estado involucrada en varias sesiones civiles de aquí de Guadalajara o de la República Mexicana. También, bueno, me encanta la filantropía. He sido misionera de la Sierra Tarahumara, bueno, y me encanta todo este tema porque creo que, o estoy convencida que tenemos la obligación como personas bendecidas y que hemos tenido muchas oportunidades de contribuir en vida a las cosas que debemos de hacer. Pues creo que debe de ser una filosofía de vida. Y pues gracias de estar aquí compartiendo y a estar aquí como invitada. Gracias, Vero. Al contrario, igual. Juan Alonso, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Les saludo desde Tunja, en Colombia. Yo soy Juan Alonso Neira. Mi profesión es la economía y mi oficio es la academia. Así que desde esta visión latinoamericana, del cual me siento totalmente identificado, es muy interesante hoy poder mostrar algunos vértices de un conflicto tan fuerte como es el de la pobreza y poderlo asociar con otros elementos de gran importancia. Gracias por la invitación. No, gracias a ti también por aceptar, Juan. Yo soy Gerardo Serrano, soy también empresario, al igual que Vero, en México. Estamos en la parte sur de México, frontera con Guatemala, se llama Chiapas. Y también por muchos años hemos estado en el mundo de la tecnología y también misionero de la parte aquí indígena de la parte sur. Y también muy bendecido y entregando un poco lo que el mundo nos ha dado, la vida nos ha dado, Dios nos ha dado, y pues regresar un poco a entregarse y a darse un poco más para hacer mejor este mundo, ¿no? Y pues gracias. Pues, principalmente yo creo que lo más relevante es tocar la parte dura del número, y quisiera yo iniciar ahí con Juan, que nos pudieras compartir algunas cifras, Juan, si te parece, para empezar a entrar en materia y empezar a hacer este cuarto de conversación sobre esto que nos está doliendo a todos, que es la pobreza post-COVID. ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que el fenómeno de la pobreza ha sido vinculante en América Latina de manera milenaria, digámoslo así. Y cuando se comienza a hablar de pobreza, siempre las cifras junto con África comienzan a preocupar sustancialmente. Luego se comienza a clasificar qué tipo de pobreza estamos hablando. Pero si somos en términos generales definidos con una población superior a 700 millones de habitantes, en América Latina nosotros vemos que más de la mitad, casi que en un porcentaje muy escalofriante, 470 millones de latinoamericanos experimentan la pobreza. Y si vemos un poco el caso colombiano, es un reflejo de esta situación. Quiere decir, en Colombia nosotros tenemos 21 millones de pobres cuando tenemos una población inferior a 50 millones de habitantes. Quiere decir que 1 de cada 2 latinoamericanos no puede hablar de pobreza, la está viviendo y la está experimentando en carne propia.
Así que cuando nosotros podemos montar estrategias de mayores tecnologías, de mayor valor agregado, de incremento en la educación, en el bilingüismo y demás, pues realmente son discursos muy desgastados, porque tenemos que ir a la base. Y es que una persona con hambre, una persona expuesta a la pobreza, de seguro es víctima de muchos fenómenos muy fuertes, fenómenos políticos, fenómenos de desplazamiento, de migración, impactos de género totalmente dominantes. Entonces, cuando ya nosotros vemos que son millones de latinoamericanos y que en el mundo son unas cifras escalofriantes, 1 de cada 6 personas en el mundo está viviendo en esta condición, y que experimentamos en 2020 y 2021 un incremento sustancialmente fuerte, principalmente asociado al conflicto de la pandemia del COVID, digamos que sería el reto más grande del planeta, y es pensar que nosotros podemos enfrentar la pobreza y comenzar a reducirla. Así que fenómenos como los ODS, por ejemplo, que traen unas metas muy interesantes, comienzan a ser cifras que no se podrán cumplir, porque cada día vemos fenómenos más fuertes de pobreza. Pese a que los gobiernos en América Latina se han financiado en los 2 últimos años con una mayor participación que antes, que estaría reflejado en problemas de deuda externa, vemos gobiernos corruptos, especialmente el colombiano, que impide que haya un eco real en la situación de combatir la pobreza, asignar recursos del gobierno y de alguna manera, como ustedes seguramente lo van a presentar, el sector privado jugando un papel importante, el sector productivo, el sector real de la economía. Pero de la política pública hay una queja bastante fuerte en relación a qué está pasando con los pobres, por qué nacen tantos pobres y por qué muchos nuevos pobres hacen parte de un conjunto de individuos en una sociedad que seguramente se ha presentado en América Latina como un fortalecimiento democrático. Y de alguna manera yo siento que no es un lenguaje de democracia o de bienestar o de cultura el que nosotros estamos hablando. Nosotros acá estamos experimentando en la región hambre, vulnerabilidad familiar, vulnerabilidad de pobreza, carencia de acceso a educación, a salud, Claro. a vivienda. Y por supuesto, a unos mínimos estándares de kilocalorías al consumo diario, donde los individuos se clasifican entre pobres urbanos o pobres rurales, pero en realidad, ¿qué son? Son pobres. Son pobres, sí, Y la gente, correcto. pues, sí, digamos que ahora se hacen investigaciones sobre la pobreza, y yo siento que más que investigar, o siento que más que cambiar la forma como se mide, tenemos que combatir el flagelo. Claro. Y eso para poner en contexto ahí, Juan, que gracias ahí porque el dato es bastante interesante. Tú, Edna, que has vivido un poco más y has visto esto que comentaba Juan de viven la pobreza. ¿Qué dato ahí nos puedes dar tú, Edna, en cuanto a lo que has vivido con el movimiento Altrumis? ¿Qué es ser pobre? ¿Qué es vivir y qué es sentirse pobre desde tu óptica? Sí, realmente que el panorama es bastante triste al conversar con las personas en las comunidades, tanto en Colombia como en México. Les voy a contar una pequeña historia de México. Hace 3 semanas que estuve allá en la Ciudad de México, llevaba 15 minutos en un restaurante en Polanco y llegaron 3 niños de entre 7 y 10 años a vender cosas. Entonces, cuando ves ese tipo de cosas, dices, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ¿por qué hay tantos niños en la calle, no? Entonces, obviamente no me pude aguantar de ver, oye, con quién están estos niños que están haciendo? Y al buscar, pues a sus familias con los que estaban, conversando con ellos, por ejemplo, de este tema de México, una señora, la mamá de una de las niñas, me dice, no, es que es más fácil que le compren a ella que me compren a mí porque ella tenía un bebé en brazos. Entonces, ¿por qué estás en la calle un viernes a las 9 de la noche con los niños? No, pues es que yo nunca tuve acceso a la educación, no sé ni leer ni escribir, y pues no tengo otra forma de sustentación que la fabricación de unas muñecas que las vende alrededor de 100 pesos, que eso será como $5 más o menos. Entonces, es empezar a ver que, claro, hay problemas que están arraigados desde mucho tiempo atrás y esto es lo que está generando pobreza.
En Colombia pues tenemos también muchísima gente que está durmiendo inclusive en la calle, personas que son honradas, que son trabajadoras, pero que en base a este tema de la pandemia, Carlos, por ejemplo, es un caso de estos, perdió su trabajo, ya no tiene para pagar el arriendo, tiene que dormir en la calle con su familia, con 2 niños y una esposa. Y pues, ¿qué genera esto? Pues que tengan que empezar a realmente a rebuscarse la vida y más en este momento de pandemia que realmente, no sé, es como que llega un punto que todos nos cegamos y vemos la gente en la calle y muchas veces uno se pone a pensar, bueno, si están ahí, tal vez es porque así lo quieren, ¿no? O están en las drogas. Pero no Claro. toda la gente está pasando por una situación de drogas. Hay gente que realmente quiere trabajar, quiere evolucionar, pero no hay oportunidades. Claro. Y gracias, Edna. Y trabajando un poquito en este taladro de las personas que llegan a la ciudad a vivir esta realidad, tú, Vero, que has estado más en el tema de misiones y que hemos compartido esa parte de misiones, ¿cómo trasladas eso al pobre que está realmente fuera de la civilización y fuera del universo? ¿Cómo trasladas esa pobreza de la persona que llega a la ciudad a vivir, a dormir en la calle, a esa pobreza que está muy alejado de recursos, de pensar simplemente en tener un acceso a Internet a 6 horas, por ejemplo? Pues como mencionaba Juan, bueno, las consecuencias de la pobreza y que afecta, bueno, pues siempre a estas personas son más vulnerables a explotación sexual, a temas de mujeres, pero también el tema de migración. Yo no sé, cuando iba, por ejemplo, a la Sierra Tarahumara, yo decía, bueno, pues, ¿quiénes están bien, quiénes están mal? La sierra, pues de sierra, ¿no? Ahí digo, bueno, ¿por qué aquí no se pudieran plantar árboles? Y tú ves que nada más van al tema de la madera, pues, para calentar sus cosas, pero bueno, tienen que emigrar a los pueblos cercanos a ir por comida. Te das cuenta que nada más llegan las tiendas y te venden pura cosa, pues basura, pura azúcar, un refresco, un pan procesado o empaquetado, y es a lo único que tienen acceso. Nunca van a ver verduras, frutas para tener un tema que realmente nutrir la mente. Y pues sí me queda claro cuando, como menciona Edna, uno que tiene otras posibilidades y dice, bueno, pues es que la gente es floja, ¿por qué no estudió? ¿Por qué no esto? Pero el tema va más allá y eso es lo que tenemos que ver, va más de fondo. Si tú no tienes para comer, no tienes capacidad de pensar en más, nada más pues, estás pensando que las 4 horas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? O ya es la noche, ¿y dónde voy a dormir? No podemos pedir más, tenemos que ser como empáticos y ver cómo hacer. Creo que tenemos que desarrollar como todo, o el tema es todo un ecosistema que se debe de preparar o hacerlo para realmente sacar o poder ayudar a la gente. Y si es un tema pues como muy complejo Claro, mundialmente, claro. México y Colombia pues somos países hermanos y tenemos pues casi la misma cultura, a lo mejor pues somos más personas en México, pero bueno, Sí. es lo mismo y los análisis son, por ejemplo, en Colombia tanta fruta, tanta diversidad de comida que hay, dice, no deberíamos por qué tener hambre. Claro. Entonces ahí es donde ves que es como un tema de distribución de riqueza y bueno, son temas que Muy, se muy deben de como complejo. analizar, ¿no? Muy complejos. Sí, de hecho, bueno, dentro de los números promedio, digo, hoy la canasta básica mensual en México, y entiendo, no tengo claro en Colombia, pero digo, la canasta básica en México anda alrededor de unos 60, $65 al mes. Y bueno, y ahorita que hablabas de alimentación y hablabas de cómo meter ese procesamiento de azúcar o personas que comen cada 15 días proteína, ¿cómo podemos, y obviamente todo esto que comentaba Juan en el tema de la corrupción, el cómo poder imaginar no depender de gobierno ni de programas que combaten y cómo podemos llevar este escenario es increíble cómo poder alimentarse bien y pensar en algo sustentable con $60 al mes y qué tenemos que hacer nosotros o qué ideas pudiéramos empezar a desarrollar sin codepender de corrupción de gobierno, sabiendo que ese sistema no va a cambiar. ¿Qué opinas ahí, Juan?
Ahora que Verónica hablaba, me hacía mm, recordar algunas. Te muteaste, Juan, te volviste a mutear. Bueno, ¿ahora estoy bien? Sí, ahí Ella. está. Ok. Ahora que Verónica hablaba, me hacía recordar este conflicto de comida que sería como un elemento esencialmente discutible. Y es que en el caso colombiano, Bogotá, que es su capital, tiene la central de abastos de alimentos más grande de Colombia. Wow. Y Bogotá tiene más de 9 millones de habitantes. Y la mitad de la comida que llega a esta central de abastos se echa a la basura. Si nosotros vemos cuánta comida desperdician en Estados Unidos los ciudadanos y que echan a la basura sin probar, y recogiéramos esa comida, podríamos quitar el hambre de 500 millones de personas en el mundo. Quiere decir que comida hay. El problema es la distribución de los recursos. Quiere decir, aún vivimos en un ego consumista completamente insano que impide que tú compartas comida. ¿Cierto? En pandemias, de seguro algunos refrigeradores en Madrid, por ejemplo, quedaron en la calle, donde las personas cuando les sobraba comida en sus hogares, las dejaban en estos refrigeradores para que alguien que tuviera hambre comiera. Digamos que las cosechas se dan en esos ciclos normales. Cuando hay abundancia, los precios bajan. Quiere decir, el campesino pierde sus inversiones, pero la oferta de alimentos está vigente, solo que es caduca y se Pero, desperdicia. pero conectando esa parte que hablas de la o sea, hay demasiada oferta de alimentos, pero conectándolo con la pobreza, el ser pobre ¿cómo lo conectas directamente con la distribución de alimentos? El que no nos alimentemos bien nos hace directamente el canalizarnos a la pobreza. Sí, y de hecho en Colombia hay un fenómeno bastante diferenciado y es la pobreza rural y la urbana, porque los pobres campesinos tienden a no tener hambre básicamente, mientras que si se va a la ciudad, recuerda que tienes que transar el alimento. O sea, si Correcto. no hay dinero, no hay cómo consumir. Entonces, sería un elemento básico donde nosotros vemos cómo el ingreso de los individuos, hay un indicador en economía que es el indicador de Orshanki, que dice que qué tan importante es dentro de los recursos que tienes el porcentaje que dedicas a comida. Quiere decir, cada vez que, como tú decías, Verónica, cada vez que vemos a una persona que tiene hambre, esta persona no puede tener acceso a otras conductas sanas, sino que obviamente somos irracionales. Cualquiera de nosotros que deje de comer 2 días sería totalmente irracional frente a la comida. O sea que es una condición de instinto humano el fenómeno. Pero hay unas asimetrías inmensísimas en América Latina. Quiere decir, los ricos cada día tienen más y los pobres cada día son un número mayor con ingresos totalmente precarios. En Colombia, por ejemplo, se supondría que una persona deja ese nivel de pobreza con unos niveles casi de $60 al mes, pero los parlamentarios ganan 100 veces más que eso. Entonces Ya. vemos cómo este tipo de situaciones haría que veamos tanta opulencia, lo que tú decías, Verónica, con esa soberanía alimentaria que podríamos llegar a tener con esta diversidad alimentaria tan amplia, y a la vez convivimos con un fenómeno tan fuerte como sería pues tener por encima de 25 millones de personas con algún nivel de vulnerabilidad en la comida, ¿cierto? Ya. Y súmale a eso salud, educación, vivienda y demás. Sí, claro. Pero el paso cero, buenísimo, Juan, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Edna, ¿tú crees que el primer paso es alimentar bien y es llevar esta distribución que comenta Juan a todo el territorio, ya sea urbano o ya sea rural? ¿Qué es lo primero que consideras que debemos de pensar empresarios y gente que estamos diseñados o por lo menos con la actitud de dar? ¿Cuál crees que sean los primeros grandes acciones sin codepender de los sistemas corruptos de gobierno? Sí, justamente yo creo que poner el gobierno en esto es mejor que lo dejemos fuera. Claro. Ya sabemos que, o sea, contar con lo que puede pasar con el gobierno, pues no es viable, ¿no? Y lo vemos en general en todos los países en América Latina, no solo en México, sino que en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, todos están con problemas políticos bastante fuertes, así que pues yo también pienso que la solución está en las manos de todos los empresarios. Si los empresarios nos
concientizamos de qué podemos aportar para cada una de nuestras comunidades localmente, creo que eso podría ser un cambio muy fuerte. Volviendo a tu pregunta de la parte de la comida, estoy de acuerdo con Juan y realmente que es terrible porque sí, hay prácticamente la mitad de la población que está sufriendo de hambre y la mitad de la comida que se está desperdiciando. Entonces es cómo hacer ese match, ¿no? Entonces ahí en esa parte yo pensaría que sería muy viable para los empresarios que estén desarrollando proyectos relacionados con alimentación o con productos, pues de ver cómo se puede recuperar esa comida que se está desperdiciando por parte de los supermercados o por parte de las plazas de mercado principales en las ciudades, ¿no? Claro. Por otra parte, yo considero que nos hemos equivocado bastante. Somos, yo creo que muchas las personas que estamos en la actitud altruista y en la actitud de dar. Y sí, damos, o sea, se dan los juguetes para los niños en Navidad, se dan las casas para las personas y se les da comida, que obviamente es muy importante pues brindarles estas cosas. Pero viendo un poco más allá de la comida, de los juguetes, de un momento, porque sí, ok, se les da comida, pero les estamos dando comida un día, 10 días, 30 días, ¿no? ¿Y después qué? Entonces, la solución justamente que nosotros visualizamos es poder generar proyectos autosostenibles, proyectos que sean a largo plazo, proyectos donde las personas se puedan agrupar y puedan generar empleos y puedan generar proyectos en diferentes temas, ya sea si son Claro. artesanos, si son campesinos. Por ejemplo, ahorita en Medellín estamos trabajando con un grupo de campesinos enseñándoles el cultivo orgánico. Ya. Entonces, se le está enseñando otra cosa, porque, por ejemplo, en Colombia, ¿qué pasa? El campesino está acostumbrado a cultivar papa Ujú. y no es negocio. Y Ya. es un negocio que lo siguen haciendo y ahorita muchas de las protestas que se están generando en Colombia son por esta causa, pero ellos no quieren cambiar. Entonces ahí es donde vemos que la oportunidad primero es la educación, que los empresarios empecemos a ver en nuestras comunidades, ok, yo vivo eso en Colombia y vivo en Tunja, donde está ahorita Juan. Ujú, A ujú. los alrededores, ¿qué oportunidades hay? La tierra es fértil, se pueden sembrar más cosas y transformarlas, no venderlas frescas. Cuando se hace una transformación, el producto tiene más valor. En el caso de los artesanos, ok, vamos a desarrollar un producto premium, no el artesanal que vende todo el mundo. Vamos a Claro. empezar a exportar. Entonces yo creo que esta unión de las comunidades y los empresarios es vital para el crecimiento pues, del empleo y generar nuevos trabajos. Entonces, yo creo que sí, ahorita, por ejemplo, los proyectos que estamos evaluando para entregarles recursos a finales de este año van enfocados a eso, a que tengan un objetivo de generar dinero, de generar Ya. ingresos, de generar empleos. Ya. Así que esa es mi opinión. Sí, sí, bueno, y antes de pasar ahí con Vero, yo también te comparto que por aquí, por el área del sur, en la comunidad indígena de todo lo que es sureste de México, hay una comunidad indígena en donde en efecto se han hecho bastantes esfuerzos exitosos en donde los textiles de la comunidad indígena, Tzotzil, Tzetzal y toda esta comunidad de usos y costumbres, sí, el manejo del ámbar, por ejemplo, es lo que tú has comentado, sí se ha tratado de generar una mejor sustentabilidad porque solo dar de comer no es suficiente, no quita la pobreza. Y pensando en este pequeño hack de lo que nos sucede con la pandemia, Vero, ¿qué opinas de este efecto Rappi y este efecto Amazon, en donde imagínate que ese efecto Rappi y Amazon de llegar las cosas al otro día y que nos demos el lujo hasta de pagar un Prime para que llegue en horas a tu casa algo? Imagínate cómo poder hacer llegar este tipo, pensando en alimentos o pensando en educación, cómo poder pensar como empresarios para que si se puede hacer en un capitalismo digital con esta aceleración gracias al COVID, cómo poder hacer este efecto Amazon o Rappi al mundo rural o al mundo de la carencia extrema de no poder comer más que una vez al día.
¿Qué opinas ahí? Bueno, pues como todos sabemos es un tema complejo, pero sí, definitivamente tiene que ver comida, coincido, y los estudios están ahí, que comida hay suficiente en el mundo, no deberíamos de tener problemas por ahí, tiene que ser, el tema es la distribución. Y en el tema de la distribución entran dos canales, creo yo. Hay que quitar el tema de intermediarios para hacer la pirámide mucho más corta. Porque ¿qué es lo que pasa? Acá también en Guadalajara, acá me tocó apoyar a una comunidad que se dedican al puro chayote. Chayote es una verdura y pues venden la caja, o sea, nosotros como empresarios compramos la caja de 10 pesos, pues lo que fuera ni medio dólar, o ponle una Claro. caja $1. Desde ahí estamos matando y luego hay 3 intermediarios para que llegue al mercado o que llegue a una tienda comercial como pues unas tiendas grandes, Walmart y todo eso. Todo ese intermediarismo hace que el producto se encarezca y que la cadena para que llegue en el tema como fresco, porque entiendo que le tienes que meter valor para procesarlo y para que conserve más, ¿no? Que dura más. Pero bueno, ahí es como los dos canales de ida y de vuelta. Creo que por el canal de la compra del empresario tenemos que quitar esa pirámide de intermediación y ya los canales o las infraestructuras que funcionan, como ahorita un Rappi, un Amazon, todo esto deberíamos de hacer como empresarios. Por ejemplo, el restaurante Rappi, que es de distribución de comida, ya a las 10 de la noche, lo que no vendiste, en lugar de tirarlo, pues llévalo a un albergue. Un ejemplo, o sea, tendríamos que hacer como de esos proyectos como inmediatos, ¿no? A un albergue, las cadenas grandes, un Walmart, pues tiran comida por política, aunque las leyes y los gobiernos están como en contra de eso, que tienen que destruir la materia para que quede la evidencia y que no haya un tema como de corrupción y todo eso, pero creo que tenemos que abrirnos a la necesidad y tener esa sensibilidad de, por ejemplo, de cómo distribuyo, cómo esto, los Uber. Bueno, pues doy 10 Uber en la noche y voy a comunidades lejanas, llevo a un pueblo, a una comunidad, esa comida que quedó de los restaurantes de mi colonia, ¿no? Claro. Creo que hay un proyecto social que se debe de hacer muy bien. Y tratando de conectar un poquito que este tema de pobreza, comida, sabemos que la comida es la gasolina para empezar a pensar mejor, a tener mejor discernimiento, a poder ser educados y estar concentrados. Y la gasolina pura es el alimento. Ahí no sé, Juan, ¿qué opinas sobre el mito de tanto en Latinoamérica, este mito de ser pobre es bueno, con esto de las creencias y que no nos llevamos bien con la abundancia y todo este tema de usos y costumbres que por lo menos yo he visto en el sureste de México? ¿Qué opinas al respecto? En el que entiendo, la gasolina es el alimento, pero finalmente el dar de comer, como bien dice Edna, no necesariamente nos va a quitar, nos va a dejar de ser pobres. Creo que la educación es el objetivo y uno de los mecanismos es no desabastecer ese alimento que nos va a permitir ser educados. No sé qué opinas ahí. Pero mira, lo que tú afirmas tiene un argumento muy fuerte, y es decir, ser pobre es bueno, es todo un oxímoron total. Sí, o sea, total. Digamos que aquel individuo que puede hacer una afirmación en esas categorías tan dominantes se está contradiciendo. Sí. Y de alguna manera hay dos elementos muy importantes que estarían definiendo el por qué se viven esos fenómenos. Y es principalmente porque los subsidios generan ese estímulo a la pobreza. Correcto. Y porque hay personas que han identificado la pobreza como un estilo de vida y la están reproduciendo especialmente por una procreación prematura. Entonces, digamos que hemos tenido cadenas de miseria que están teniendo ese tipo de condiciones. Y son fenómenos opuestos, como Verónica lo afirmaba, en relación a cómo estos alimentos y este soborno a la comida está poniendo en tela de juicio los criterios de valor de la sociedad latinoamericana. Y vemos cómo, por ejemplo, los transgénicos que llevan la Monsanto y todas estas grandes multinacionales que han dominado los territorios, y lo que pasa en Argentina y también en Brasil en relación a la soja y todos estos elementos y al maíz, que en México también es muy importante, y en el caso colombiano la papa, van en contra de esa soberanía alimentaria. Quiere decir, algunos pueblos originarios podían darse el lujo de comer esos tubérculos propios de sus regiones, y ahora se está sobreponiendo la transgenización. Entonces vemos cómo cada día
estamos siendo vinculantes en la globalización, pero en malos términos, Gerardo. Es muy doloroso que alguien pueda llegar a tener ese tipo de afirmaciones que tú traes como elemento de reflexión, porque de alguna manera estaríamos diciendo que nos queda más difícil combatir la pobreza. Correcto. Entonces, cuando hay iniciativas como las que Verónica presenta, que me parecen muy interesantes, y es como ustedes como empresarios en una amplitud no en una responsabilidad social, ni que se vaya en un rango de mediciones o porque hay una norma que lo obliga, sino porque hay un corazón grande de aquellos que pueden ver de manera diferente la sociedad, que es el caso que ustedes están ilustrando. Correcto, sí, buenísimo. Totalmente de acuerdo y sí, es un mito que normalmente, pues yo lo vivo en esta parte sur, en donde hay unas creencias que sí, son complicadas de entender. Y Edna, ya con el fin de pensar en accionares y entendiendo esta escalera de el alimento, la distribución, esto que no nos podemos permitir estar observando de las franquicias de alimentos de comida rápida, el tema obesidad y el tema de cómo distorsionamos el tema de alimentación más allá de que la educación es el objetivo. ¿Qué ideas consideras que debemos de ponernos ya en piso y no solo con palabras? Entiendo que tú en tu movimiento tú estás haciendo ya cosas muy grandes. ¿Qué es lo que estás ya viendo resultados en tus proyectos como accionarios exitosos? Pues la verdad es que yo vuelvo al tema de la educación, pero una educación diferente. Porque sí, todos decimos, bueno, que los niños tengan acceso a la educación, ¿no? Tienen acceso a la educación y ¿qué se les enseña? O sea, les estamos enseñando cosas a los niños que no aplican para realmente salir a la vida y tener una vida pues medianamente equilibrada entre alimentos y buena vivienda y familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos trabajar en muchas cosas muy interesantes porque hemos dejado de lado la enseñanza, por ejemplo, de agilidad o inteligencia emocional, que lo comentábamos contigo Sí. varias veces, Gerardo. Sí. Es que no sabemos cómo manejar la frustración. Entonces, para una persona también en necesidad, pues es importante poder entender cómo manejar sus emociones. Adicional a eso, pues no nos enseñan en las escuelas rurales cómo generar, o sea, cómo voy a generar un proyecto que ya no hay trabajo en las áreas rurales, no hay trabajo. ¿Cómo puedo empezar a generar un proyecto de estos, no? Ya. Entonces, definitivamente, yo siento que la educación es la solución para muchas cosas, pero la educación bien pensada para cada área que queramos pues atacar de pobreza, ¿no? No es, o Ya. sea, no podemos dar la misma educación a un artesano que está en la Ciudad de México que a un agricultor que está en Boyacá, Colombia. Ya. Estamos de acuerdo Total. que la Total. educación tiene que ser a la medida. Entonces, en base a esa educación, pues los podemos empoderar, porque lo que viene pasando también, cuando les damos la comida a las personas, sin que ellos nos den algo a cambio, es que los estamos desempoderando. Básicamente les estamos diciendo, como tú no lo puedes conseguir, yo te lo tengo que dar. Ya. Y se crea un círculo vicioso donde ellos dicen, ah, ok, aquí me van de comer, el gobierno me da de comer o esta fundación me da de comer, pues yo no Ujú. puedo hacer nada, Exacto. tranquilo. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo poder generar con ellos, por ejemplo, que en Cartagena de Indias lo estamos haciendo eh, con un colegio que se tiene. Entonces en este colegio se les da la comida, pero se les cobra una pequeña cuota a la familia. ¿Qué genera esto? Genera que el niño tenga un respeto por su padre o su madre, porque dicen, mi mamá me está dando esto, no Claro. es que lo está regalando la fundación, es mi mamá. Entonces ya se genera un tema de respeto y a esta señora que le va a costar unos pocos pesos, pues también la está empoderando, decir, ok, yo trabajo y yo le puedo dar esto a mi hijo. Entonces así cambiamos también un poco esta mentalidad de que nos den. Y Vero, y en el caso
de encontrar más empresarios que también nos tenemos que educar para saber dar y también no solamente, porque el empresario natural se cansa de dar sin ver sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Qué tendríamos que hacer como empresarios para poder educarnos y poder generar una masa crítica de más empresarios educados de que tenemos que enseñar a pescar y no a dar el pescado? Bueno, retomando tantito nada más lo que decía Edna, creo fielmente, en mi experiencia es que debemos dignificar al pobre y es parte de la educación y de la cultura, que dar acá también a las instituciones acá en las que he apoyado, se les cobra aunque sea la blusa, el par de zapatos, $1, $2, por así decirlo, Claro. porque la familia ve, los niños ven y es una manera de dignificarlos, y también cuando te dan todo, pues no lo valoras. O sea, cuando te dan todo regalado, lo que te dan teniendo o no teniendo hambre, teniendo, no lo alcanza a valorar, y ahí es donde empieza la educación. Coincido totalmente y estoy convencida que tenemos que modificar la educación, que la educación, bueno, el sistema educativo, que ese es otro tema actual, no funciona, pero lo que sí debemos de hacer de ya y como empresarios, es bueno, y como gobierno, y como lo que tendremos que hacer es eficientar los sistemas de evaluación de talento. No podemos esperar, hay tanta necesidad, no podemos esperar a que, bueno, que termine la universidad, a que tenga una maestría para poder entonces que gane algo, $2,000 mensuales, una cosa así. Las necesidades de ahorita, hay gente talentosa que a lo mejor nada más sabe leer y escribir, y ahí es donde nosotros como empresarios tenemos que hacer match, darles trabajo. Hay ahorita las necesidades, hay mucha gente que es muy buena para hacer videos, generar contenido, o sea, todas las empresas necesitamos entrar en el ramo de, por ejemplo, de redes sociales, y ahí es donde podemos empoderarlo y hacer esa curva que nos marca el sistema educativo, que tienes que hacer primaria, secundaria, prepa, facultad, maestría, para entonces poder valer y que tu trabajo lo puedas apreciar, y que en los trabajos te dicen, pues muéstrame tu título. Creo que ahorita tenemos que contratar en base a habilidades. Muy bien, no, sí, totalmente de acuerdo. Y desde la parte un poco más estadista, Juan, ¿tú qué ves desde el mundo o qué nos puedes dar de consejo al tema empresarial sin pensar en esta parte de gobierno el paso 1, como para ir empezando a tener una lista de accionares? ¿Qué nos podrías ir sugiriendo como empiecen por acá? ¿Qué nos podrías sugerir ahí? Bueno, yo pienso, ante todo, me parece muy admirable estas ofertas que ustedes hacen, y creo que es muy loable que sean tan creativos al momento de actuar. Pienso que ustedes rompieron estos elementos de querer mostrar a querer transformar, y pienso que eso le falta mucho a las comunidades locales, y es esa sinergia de variables tan importantes donde ustedes no se sentaron en los laureles a esperar que un fenómeno institucional que podría ser el Estado venga a dar la alternativa. Y eso pienso que les permite actuar, evaluar y volver a gestionar. Yo siento que es importante variables muy interesantes como las que Edna propone, y es el empoderamiento del individuo buscando su propia transformación. El segundo es que siento que la educación no es totalmente suficiente, porque necesita estar educado en un espacio fértil. Quiere decir, yo como educador debo reconocer el papel de la educación, pero siento que es un elemento de varios que hacen falta. Y cuando ustedes ven espacios productivos, cuando uno ve como, por ejemplo, el postconsumo, que es interesantísimo, y es que pensamos que una vez se transa en el mercado, la situación económica ha finiquitado, y no es cierto, sino que estos modelos de economía circular, del reuso, del reciclaje, de poner nuevos productos no transables necesariamente al servicio del individuo, obviamente lo alejan de la pobreza. Así que yo siento, más que sugerir algo, una profunda admiración por este tipo de elementos que ustedes están liderando. No, gracias, Juan. Y ya por ahí también, empezando ahí a hacer el cierre, Edna,
¿Tú qué opinas? Digo, ahorita se habla de educación, de empoderar a estas personas a valorar inteligencia emocional y hablábamos en algún momento de educar a formar personas que en su momento nos podemos nublar en algún momento de nuestra vida y nos olvidamos de darnos y de regresarle algo a la vida y también de tantas bendiciones que hemos tenido. ¿Cómo podemos educar a dar? Sí, justamente yo creo que este tema es maravilloso tocarlo porque cuando nosotros nacemos, o sea, hay estudios científicos de cuando tenemos 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, nacimos siendo altruistas. Entonces, hay estudios que se hicieron con bebés donde los ponían a hacer diferentes actividades y el bebé tenía comportamientos altruistas. Entonces, dice uno, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con el altruismo? Y es que cuando entramos al colegio y empiezan a calificarnos las notas, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, empezamos a enfocarnos en nosotros. Y esa conexión que traíamos todos de poder ayudarnos se empieza a romper. Me empiezo a enfocar en, ok, yo quiero ser el mejor y yo quiero competir con esto. Y ahí es cuando se empieza a crear muchos egos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a qué viene este comentario? A que todos podemos desarrollar el altruismo, podemos despertarlo. Y ha sido maravilloso que a través de estos meses que empezó pues Altruist Now y hemos empezado a hablar con más gente, toda la gente quiere ayudar. Entonces, yo creo que es cuestión de ponerlo sobre la mesa y poder analizar las situaciones puntuales de cada persona, ¿no? Porque a cada uno le mueve algo diferente. Entonces, por ejemplo, ayer que conversábamos con nuestro amigo Carlos Alvarado, empresario exitoso también de Guadalajara, y ellos pues hacen proyectos inmobiliarios, proyectos súper grandes. Entonces, decía, ¿cómo podemos generar valor, no? Entonces, es examinar cada comunidad y ver qué proyecto se puede desarrollar, ya sea ellos, por ejemplo, estaban planteando desarrollar parques, desarrollar espacios donde los niños puedan, pues, no solo desarrollar la parte educativa, sino también deportes, ¿no? Entonces, yo creo que la actividad que podemos seguir haciendo es este tipo de conversaciones, innovar en la forma como ayudamos y no quedarnos en lo mismo de simplemente, ay, ya envié la donación y que les den la comida, los juguetes y empezar a involucrarnos un poco más con tiempo. Yo creo que la clave está en dedicar tiempo porque pues gracias a la experiencia que se desarrolla creando empresas, pues es posible crear soluciones sociales. O sea, Claro, es muy fácil poder generar soluciones sociales. total. Entonces, pues así lo veo. Ok, fíjate que ahí ahorita que conectaste con esta historia de la educación, en donde nos va haciendo, las competencias empiezan a ser un poco más de separarnos en el mundo colaborativo. Te platico la experiencia más orientada a nosotros que nos dedicamos a la tecnología y al mismo tiempo en las comunidades nos damos cuenta de que quien más da es quien menos tiene. Y al final de cuentas hay unas técnicas hoy muy alineadas al mundo tecnológico, en donde competir por un puesto, competir quién puede más, en el mundo de la agilidad se le llama, es valorar el talento individual para hacer una gran fuerza común. Y eso ha provocado que todas las empresas más importantes del mundo sean tecnológicas y entiendan que uno solo no puede. Entonces, pero en lugar de competir, son esas famosas empresas horizontales en donde cada uno tiene un gran talento y no se cuestiona ese talento. Simplemente se une como una pieza Lego grandota para hacer un gran movimiento, una gran startup y estos unicornios que ya conocemos por todo el mundo, ¿no? Entonces, si eso se puede hacer en todos lados. No sé, ahí, Vero, en tu caso y en esa parte del Pacífico, en México, ¿qué has visto tú en esa parte de centrarnos en qué podemos empezar a hacer, sabiendo que en Guadalajara pues es el ombligo tecnológico de México y como uno de los grandes bastiones ahorita para hacer cosas de este nivel? No sé qué opines.
Mira, bueno, pues nada más así, con lo que decías que da que regularmente da el que menos tiene, yo creo que el efecto es porque crea empatía y porque ha Total. tenido esa necesidad o tiene eso. Entonces creo que los empresarios debemos de tener empatía y conciencia y que nos beneficiamos nosotros, porque tú Claro. como empresario puedes y debes ayudar a la sociedad. Si ahorita hay tanta necesidad, la gente te va a ir a robar el negocio, la gente te va a robar el carro, la Total. gente te va a engañar, o sea, van a hacer, o sea, la gente cuando tiene hambre y no es justificar, pues, oye, si yo no tengo para darle de comer a mis hijos y me veo una farmacia a Guadalajara, pues me voy a robar una lata de leche. O sea, entonces, que si nosotros lo hacemos y a crear la conciencia en los empresarios, que si nosotros lo hacemos es para nuestro propio beneficio, o sea, tenemos que crear esa empatía porque vamos a hacer que todo nuestro alrededor sea como más seguro, ¿no? O sea, Total. donde tú estés, ayuda a tu comunidad, si estás en una zona rica, crea una causa y tienes a toda tu gente y a todas, a toda tu personal para crear como conciencia, no estás solo y no es nomás como que, como dice Edna, dar el dinero y ya me olvido, ¿no? O sea, la Claro. solución va más allá y vale más el tiempo, valen más hacer como esa conciencia y si vamos permeando dentro de tu comunidad, tu familia, la empresa, tus amigos, se va a hacer un efecto escalable, ¿no? Ahorita que hablan de negocios escalables, pues tenemos que hacer efectos sociales escalables, ¿no? Juan, algo que quisieras concluir para cerrar la conversación. Bueno, yo ante todo quiero agradecer esta convocatoria. Yo pienso que nos hace reflexionar a mí en lo particular, me hace pensar que puedo ponerme en el lugar del otro y que si tenemos la fortuna de no experimentar pobreza, no quiere decir que otros no lo estén viviendo y que estas iniciativas desde el sector privado pueden llegar a ser un eco y un elemento transformador social y que si bien es cierto, no se puede cambiar el mundo de una manera holística con solo las ideas o las palabras, el actuar localmente puede llegar a lo que tú decías, Verónica, que me pareció muy interesante, es reducir la delincuencia, reducir el conflicto, reducir el hambre, porque obviamente tú te estás moviendo en un mejor espacio. Correcto. Así que pienso que es el inicio de seguro de muy nuevas propuestas a las cuales, como Edna afirmaba, seguramente muchos estarían dispuestos a aportar. Correcto. Muchas gracias, Juan. Edna. Pues yo también quiero agradecerles a todos por unirse a esta linda causa. De verdad que es pues maravilloso compartir los mismos sentimientos y vibrar en la misma energía y trabajar cada día para hacerlo. Como bien decía Juan, que no sea que se quede solo en las conversaciones. Y pues realmente yo quiero agradecer mucho el apoyo que hemos tenido en los últimos meses tuyo, Gerardo, Verónica, realmente que han sido un gran soporte para crear este gran proyecto que empezamos con esta parte de educación, pero que al fin y al cabo pues queremos crear estos proyectos y que cuando se generen estos proyectos, estas fundaciones que ya sean exitosas y que logremos hacerlas autosostenibles, pues lo pasen a otras fundaciones. Entonces, que se genere como una cadena de favores y que empecemos a hacer que el altruismo pues sea una moda, ¿no? Que ahorita la moda es el consumismo, las marcas, estamos invadidos por ese tipo de mensajes en redes sociales y yo creo que este mensaje que estamos expandiendo ahorita, pues es realmente que es interesante porque genera el mismo pico de dopamina cuando hacemos apoyo a alguien que cuando compramos algo. Entonces, Correcto. puede ser adictivo y nos vemos beneficiados todos. Todo. Sí, totalmente. Muchas gracias a ti, Edna. Yo también, yo pongo en la mesa que debemos de estar pensando en cómo ser altruistas digitales, pensando en que lo digital es muy rápido y muy escalable y muy global, y tenemos que encontrar el cómo ser altruistas digitales y cómo que quitar el hambre y la pobreza de forma digital o de forma en la que la tecnología puede ser un gran elemento también. Ibero, ¿no? Para cerrar. Bueno, pues yo agradecer este espacio que nos da la gente y bueno, yo creo que hacer conciencia
y que muchas veces no, que aunque queramos ayudar, decimos, bueno, pues, ¿qué va a hacer? No voy a impactar, no voy a realizar un cambio. Yo creo que la invitación sería cambiarlos como de pensamiento y decir, de mí depende y el granito que arena que yo aporte sí suma, es suma, sí, que se la crean y que sí suman. A lo mejor no se va a ver y no vamos a ver el impacto inmediato o algo así, pero bueno, sí suma el trabajo que hagamos. Y ya con el hecho de hacer cambio de conciencia y dejarle a alguien como ese granito o esa espinita, creo que podemos así iniciar el cambio y que pues depende de nosotros al 100%. Los seres humanos, tenemos que ayudarnos a los seres humanos, las personas con las personas. Totalmente, totalmente. Yo la verdad muy agradecido también del tiempo de todos los que estuvieron acá. Agradezco muchísimo a los tres por invitarme, a Edna en particular por invitarme al movimiento y a conocer a Juan. Les agradezco mucho el tiempo a todos. Estamos a un minuto, les quitamos un minuto extra nada más. Y yo creo que esto va a ser el inicio de un gran movimiento educativo, un gran movimiento de transformación emocional, espiritual, donde el tema de ser felices dando creo que va a ser parte esencial de esto. Y les agradezco muchísimo el tiempo y que tengan un bendecido día a todos. Y estamos conectándonos en la próxima, si les parece. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Un abrazo grande desde Colombia. Abrazos. Gracias. Abrazos. Gracias. Hasta luego, bye.